Hola a todos mis amigos, muchas bendiciones en este día. Gracias por sintonizar esta programación, Contacto Profético. Es para mí un gusto poder llegar hasta tu hogar en este día o en esta noche a través de esta programación y bendecirte con una palabra de parte de Dios. En la palabra de Dios dice en la primera epístola de San Pedro, el apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado Ok. misericordia. Maravilloso es nuestro Dios. Una vez más quiero darles la bienvenida a todos los que ya se están conectando a esta transmisión, a este programa que nos va a bendecir mucho en nuestras vidas. La palabra de Dios, cuando escribe el apóstol Pedro, nos hace a nosotros un llamado a la reflexión de que no somos cualquier pueblo. Todos aquellos que han aceptado el nombre del Señor, aceptado el desafío de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, de recibir en su corazón la revelación de la crucifixión de Cristo, de recibir en su y entender su resurrección, no somos cualquier persona aquí en la tierra. La Biblia lo llama, somos escogidos, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Y queridos hermanos y amigos, así que yo quiero que usted empiece a compartir esta programación porque hoy voy a hablar de un tema extraordinario, un tema maravilloso. Y para este tema, para este programa, yo he invitado a un amigo muy especial, a una persona que pues yo conocí en mis inicios de mi desarrollo ministerial y fue uno de los pilares importantes para que Dios me usara y el ministerio que el Señor me encomendó será desarrollado. La vez que yo viajé a un país en mi primer viaje misionero ya como un ministro enviado por fue a la República de Chile, allá, y en medio de un trabajo que yo estaba haciendo, una llamada telefónica de aquella que acabo de invitar y ahí partió todo. Y es para mí un honor presentar en mi programa al apóstol Ricardo Gallegos desde Concepción, Chile, que está con nosotros en nuestro programa. Apóstol Ricardo, bienvenido. Hola, gracias Iván por esta invitación. Damos gracias a Dios por lo bueno que Dios ha sido. Estamos muy felices de compartir un tiempo contigo, con la gente que nos va a escuchar esta tarde y creo que Dios hará cosas buenas y extraordinarias para la iglesia. Gracias por la invitación y permita que el Espíritu Santo nos pueda guiar, ministrar esta noche por la palabra, por su presencia. Bendiciones, Iván. Amén. Queridos amigos, al apóstol Ricardo lo conocí por allá por el año 2014 en una conferencia en Perú, en Barranca. En esa conferencia yo había ido como ayudante de mi apóstol Dionisio Castillo y andaba hecho el aprendiz. Quería aprender, quería saber de todo lo que tiene que ver con el trabajo ministerial. Y él estuvo entre los panelistas que iban a predicar en la conferencia y ahí nos conocimos. Gracias al Señor, hubieron conexiones, hubieron relaciones en las cuales Dios nos conectó. Algo que yo valoro mucho es que después de aquel congreso, mucha gente hace conexiones y usa esta palabra, se tarjetea para tener acceso a los países. Pero en mi caso, por lo menos con la gente que me rodeo, trato de desarrollar una amistad, un compañerismo. Y en el año 2015 por primera vez llegué a la ciudad de Chile, Concepción, en donde estuve ministrando en la iglesia del apóstol y ahí comenzamos una amistad extraordinaria y para mí ha sido de gran edificación. Una de las cosas que el apóstol sabe enseñar mucho son de principios bíblicos, de principios de reino, de principios cristianos, póngale el nombre que usted quiera, pero de principios. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Apóstol, cuéntenos un poco de usted y de la congregación que pastorea. ¿En qué sector de la ciudad de Concepción ustedes están? Mira, bueno, estamos acá en Concepción, San Pedro de la Paz. Estamos
pastoreando ya 20 años aproximadamente. Llevamos el ministerio, la iglesia, el ministerio proclamando vida. Dios nos ha bendecido mucho en la región, Dios nos ha bendecido en el país, tenemos algunas iglesias, algunos pastores bajo nuestra cobertura, algunos hijos espirituales, y estamos trabajando arduamente en la ciudad para que Dios pueda bendecirnos, direccionarnos, para que venga una palabra limpia, sana para la iglesia, y creo que Dios está haciendo eso con nosotros en este tiempo. Y para mí, como te dije en delante, o conversábamos anteriormente, no es una costumbre esto, ¿cierto?, de hacer una conversación, una entrevista o una pregunta y respuesta, porque no estábamos acostumbrados, pero ya estamos adaptándonos a esto y creemos que Dios está usándonos, no solamente a mí o a ti, sino a mucha gente, ya está usando para bendecir las ciudades. Entonces, doy gracias a Dios por esta instancia. Amén, apóstol. Dice 20 años pastoreando y nombró una palabra muy importante. Dice, tratando de dar la palabra de Dios limpia y cristalina, limpia y pura es el tema. Ese es nuestro enfoque. El enfoque que tenemos como ministro es tratar de llevar a la iglesia una palabra pura. Lo escuchaba en su programa anterior, el día de la noche, apóstol, hablando de que a veces perdemos el norte por cuestiones sociológicas, por cuestiones religiosas, a veces por cuestiones políticas, y la iglesia a veces pierde el norte. A veces, usted que tiene experiencia, 20 años pastoreando, la iglesia fácilmente pierde el norte por emociones, por carismas, por talentos, aún por lo sobrenatural mismo, ¿no? ¿Verdad? Que atrae mucho. Fácilmente podemos perder el norte. Usted en su experiencia, 20 años pastoreando, ¿qué nos puede decir en cuanto a eso? Ya que estamos trabajando para que el ministerio de la palabra de Dios salga puro, al fin de que la iglesia esté, obviamente, no reciba un alimento contaminado, adulterado o con cositas nuestras agregadas, ¿no? ¿Verdad? Coméntenos un poco, apóstol, acerca de eso, de que cómo la iglesia puede fácilmente perder el norte por cualquier cosa nos distrae. Sí. Mira, bueno, los tiempos que hemos vivido, creo que la gente ha ido mutando, cambiando. Ya ahora la gente lucha mucho por el éxito, no ese éxito puro que había antes de hacer la voluntad del Señor, sino un éxito más visible, que veamos que el ministerio que yo tengo es exitoso, no por la unción o por la palabra que impartimos, sino por los resultados de cantidades, el resultado económico, el resultado muchas veces de un ego, de que somos mejores que otros. Entonces la gente se desenfocó o gente se ha desenfocado simplemente por un desespero para tener una competencia con otros, quién es mejor, quién es más ungido, quién tiene más. Y eso no nació solamente aquí en Chile, creo que en muchas ciudades, en muchos países del mundo está pasando eso. Y yo creo, y yo lo adjudico a la información de otras naciones, sobre todo de Estados Unidos, de Europa, donde vemos grandes resultados. Bueno, Chile es un país de no muchas iglesias crecientes, o sea, en Chile no hay muchas iglesias que tienen 1.000, 2.000, 5.000 personas, creo que es contada con los dedos de las manos. Entonces, la iglesia o los pastores nuevos que han salido en estos últimos años ya no han visto la realidad pasada de Chile, sino la realidad de otras naciones exitosas como Colombia, como Argentina en ese tiempo, donde las iglesias crecían enormemente, y Estados Unidos ahora, Miami, Costa Rica, Rico. Entonces son modelos que la iglesia de Chile está mirando y observando. Entonces, muchas veces nosotros intentamos de lograr esa meta a cualquier costo, y muchas veces manipulando y deformando la palabra que Dios nos ha dado, usando posiblemente, como hacía la religión antigua, utensilios, usando medios visibles para que la gente pueda ir creyendo un poco más. Ya la gente no trabaja en la fe, sino trabaja mirando cosas, y yo creo que Dios está muy preocupado de eso. Por eso yo lo decía el día viernes, ayer lo decía, que necesitamos predicar una palabra más limpia, una palabra que pueda tocar el corazón de las personas, pero a través de la presencia también del Espíritu Santo, que la gente Amén. que se enamore de este Dios bueno y todopoderoso basado a la palabra. Amén, amén.
Sí, la verdad es que influye mucho el tema de la cultura. A veces se quiere adoptar, bueno, algo que yo estoy en contra es que se use la palabra, por ejemplo, visiones, porque la visión es una, que es la visión universal de establecer el reino de Dios. Y también se confunde la palabra misiones, porque la misión también es una, que es a través de la gran comisión. Tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra a través de la gran comisión, haciendo discípulos. Lo que yo considero que nos diferencia los unos a los otros son las estrategias que usamos o los métodos para emplear la visión o la gran comisión que Dios nos enseñó. Y es ahí, creo yo, donde hemos tenido un punto de inflexión y donde a veces la iglesia pierde el norte. ¿En qué? En que se quiere imitar lo que le funcionó a Estados Unidos o a tal ciudad o al ministerio color blanco, color rojo, color amarillo e implementarlo en otro lugar donde la cultura, la sociedad es diferente, la idiosincrasia es diferente. Entonces, como usted mismo sabe decir en sus videos, éxito no se trata de qué mejor método uno implemente, no se trata de qué mejor habilidad uno tenga, sino hacer la voluntad de Dios. En este caso, como usted lo dice, eh, el tema tiene que ver con que uno quiere adoptar las visiones con las culturas de otras ciudades y de otros países. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en Ecuador, ya estamos abriendo las iglesias por decreto legal, es decir, hace 70 días el gobierno cerró iglesias como cerró todos los negocios y encerró a toda la ciudad y a todo el país en la llamada cuarentena. Pero ya en estos días empezó a abrirse los campos y hoy ya fue un decreto nacional de que se reabran nuevamente las iglesias con un nuevo protocolo de distanciamiento social, de higiene, de bioseguridad y todo un nuevo sistema de protocolo de culto que hay que hacer. Ahora, yo sería irresponsable si yo me pongo a decir a los medios, a todos los países, abran sus iglesias, cuando eso no está pasando en todo el mundo. Eso solo está pasando aquí en Ecuador, porque ya pasamos una temporada, muertos en las calles, crisis sanitaria, descontrol en los hospitales y descontrol en los cementerios y funerarias, y ya como que nos hemos adaptado y ya estamos aprendiendo a vivir con esta situación. Entonces ahora los bancos, los negocios, las empresas públicas, privadas, incluyen las iglesias de todas las religiones, ya entran en un nuevo sistema. Entonces, lo que pasa con los principios bíblicos, hablando de la iglesia, es que toman eso que funciona, en este caso, lo que funciona aquí en Ecuador, y ya, por ejemplo, sé que Chile está también en cuarentena, sé que Argentina también está en cuarentena, sé que Perú también está en cuarentena. De hecho, me enteré que en Perú van a estar cerrados por unos meses más, porque lo que aquí pasó bien fuerte recién va a empezar a comenzar en otros lugares, o realmente no lo conozco, pero lo que pasa en una cultura no significa que vaya a pasar en otra, porque no son los mismos movimientos, ¿no verdad? Si uno estudia los escritos de Pablo y los escritos de Pedro y de Santiago, son diferentes temas a diferentes culturas, apóstol. Ya que estamos hablando de esto, surge esta pregunta, apóstol. ¿Cómo podemos ser nosotros lo que dice el apóstol Pedro? Un pueblo diferente. En palabras que usted sabe utilizar, ¿cómo nos podemos convertir la iglesia de Jesucristo? Todos los creyentes, grandes y pequeños, desde los recién convertidos a los ya ancianos, adultos, maduros en la fe, ¿cómo nos podemos convertir, apóstol, en gente de reino? Mira, bueno, tiempo atrás, o aquí todavía se habla mucho de gente de reino o mujeres de reino. La gente habla mucho de reino sin saber qué realmente significa reino. Hay gente que piensa que porque tenemos un apóstol o un profeta dentro de una iglesia o dentro de un ministerio, o porque tenemos una música muy buena, luces, cree que estamos con una visión de reino, y creo que eso es algo muy equivocado. Yo creo que primero reino, hay un reino de las tinieblas, reino del cielo. El reino le pertenece a Dios cuando alguien está en visión de reino, porque está bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío total del Señor, y basado a sus estatutos y normas, camina diariamente. O sea, reino no significa copiar o ver lo que está haciendo otro para también nosotros hacerlo. Yo creo que lo primero que viene sobre un hombre de reino es la creatividad. Nosotros, cuando anulamos la creatividad, es cuando comenzamos a copiar cosas de los ministerios o cosas que hace otra iglesia porque le fue bien. O
sea, anulamos ese don que Dios nos ha dado, que le pertenece a Él. Él fue tan creativo que hizo los cielos y la tierra, la mar, no hubo copia alguna, Él la creó, Él la puso en su mente, formó, dice la palabra que Él formó al hombre a su imagen, lo creó. Y entonces nosotros tenemos ese mismo espíritu, ese mismo don de creatividad, y la iglesia ya ha anulado automáticamente ese don o ese talento o esa capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nos transformamos simplemente en una copia de otros, ¿ya? O algunos toman el texto cuando Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero Pablo no habla de imitar la estrategia o imitar la manera de caminar, sino habla de su conducta, ya, de su actitud de renuncia hacia Cristo. Entonces, lo mismo Cristo hacia el Padre. Entonces, la iglesia, nosotros hemos anulado, por eso hay poco resultado en nosotros. Hay poco resultado en las congregaciones. Yo estoy hablando de Chile. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú me estás diciendo que ya en Ecuador, ahora en Estados Unidos también se está dando una nueva ley de que pueden congregarse. Bueno, aquí en Chile está prohibido todavía. Entonces, no podemos pensar que porque en Ecuador está ocurriendo algo o en Estados Unidos, nosotros vamos también a hacer lo mismo, sino que tenemos que regirnos por las normas, por las reglas. Lo mismo que ocurre en el reino del cielo. Y aunque alguien esté haciendo algo y le esté yendo bien, cuando alguien es movido en el reino del Espíritu, comienza a tener la orden o comienza a escuchar la voz de Dios, ¿qué hacer? Entonces, no sé si tú te acuerdas que la Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 6, dice que somos reyes y sacerdotes. O sea, en otras versiones dice que somos un reino de sacerdotes. O sea, no dice reyes o sacerdotes, habla que el Señor, la visión de Dios, que vino a establecer un reino de sacerdotes, gente que tuviese bajo la tutela, bajo el gobierno y el señorío del sumo sacerdote para ministrar las cosas del cielo. Entonces la iglesia se tomó esto como que somos reyes, gobernadores, hasta algunos han dicho gobernadores del mundo, establecer lo económico, que yo entiendo que Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, pero como yo siempre le enseño a mi iglesia, según la Biblia en Mateo 6:33 dice que la prioridad de nosotros es buscar su reino y su justicia y todo será añadido. Entonces, la iglesia ha malentendido la palabra reino, ¿ya? Ha malentendido la palabra de reyes y sacerdotes. Yo creo que Dios nos llamó a un real sacerdocio para gobernar el mundo espiritual, para establecerlo sobre la tierra. Y como dice el mismo Mateo 6:34, dice, todo lo demás será añadido. Entonces, yo creo que la iglesia ha visto esto como una manera un poco equivocada, ¿ya? La gente que habla de reino también habla acerca de una iglesia de reino, es que, como dije delante, apóstoles, profetas, y simplemente esos son oficios que uno tiene para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ya cuando uno se establece en el reino, uno viene a ser un sacerdote, un real sacerdocio. Es el título que Jesús le comienza a dar a su gente, porque tú bien sabes que de Aarón hacia adelante era lo único que podían entrar a la presencia del Señor, entonces, y ministrar las cosas del reino. Entonces yo considero que la gente ha malentendido esa idea de reino, ¿ya? La ha visto más como un éxito terrenal que como un éxito espiritual. Amén. Es verdad. Sí, tiene razón. Las definiciones de reino están muy equivocadas. Y ahí hay algunas más, porque es como yo le llamo a eso una corriente ideológica sincretista, porque de ahí también vienen los que creen que ya no va a haber segunda venida de Cristo, no va a haber arrebatamiento, porque ya el trabajo es establecer el reino aquí en la tierra ahora, y hay algunos que pierden peor el norte, que son de pronto pastores, que se dejan la iglesia y se sienten que Dios los llamó a ser presidentes o los llamó a ser políticos o cosas así. Entonces, sí, hay un desbalance. Me gustó mucho esa palabra, apóstol. Un reinado de sacerdotes. Un reinado de sacerdotes. Esa interpretación es muy, muy acertada para lo que se quiere dar a entender y lo que Pedro está diciendo aquí en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Hablemos de los principios bíblicos
para este tiempo, apóstol. Los principios siguen siendo universales, pero dice el apóstol Pablo, me es necesario recordarles una y otra vez las mismas cosas, aunque parece que ustedes ya, aunque parezca que fuera repetitivo y cansón, es la palabra, pero para vosotros es seguro. ¿Qué principios bíblicos de los que Dios le ha puesto en su corazón debemos tomar ahora nosotros? Debe tomar la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas debe de aplicar? Sabemos que hay que orar, sabemos que hay que leer la Biblia, sabemos que hay que congregarnos, sea físicamente o sea virtualmente, estar ahí pendientes, más allá de aquello. ¿Qué nos puede convertir a nosotros, apóstoles, en esto, en una nación santa, como un real sacerdocio? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento para que nosotros reflejemos esta posición que tenemos en el mundo espiritual, en el reino de Dios? Mira, es muy simple. Nosotros los pastores o apóstoles o profetas en tu ministerio de maestría de lo profético, muchas veces nosotros hemos complicado ya la enseñanza a las personas. Le hemos puesto una enseñanza de códigos que pareciera que es imposible, ¿cierto?, descifrar para la gente. Cuando lo entendemos nosotros, estamos como la iglesia antigua, la iglesia católica, cuando ellos enseñaban sin haber entregado las herramientas de la enseñanza a las personas. Entonces, cualquier cosa que el sacerdote, el cura, ¿cierto?, le enseñaba a la gente creía porque no tenía las herramientas, los manuales para saber si realmente era verdad. Entonces, estamos en un tiempo donde la iglesia o los ministros que yo he ido observando, como son un poco más estudiosos, como tienen ya internet, como tienen los estudios por online, entonces, y aprenden griego, hebreo, y aprenden las culturas hebraicas, intentan como darle a entender a la gente que es más complicado de lo que es. Entonces, cuando hablamos de los principios del reino, es tan simple como cuando uno lee Mateo. Mateo dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Es un principio de reino. Uno dice, pero ¿cómo un principio de reino puede ser ese mensaje tan básico? Es un principio de Tan reino, sencillo. porque él no establece para que, primeramente, un sacerdote siempre estaba arriba. El sacerdote era el que intercedía, estaba en una posición más alta. La Biblia dice que nosotros somos la luz y una luz no puede esconderse si no se pone por encima de la gente para alumbrar a todas las personas. Entonces, para mí, una iglesia de reino es una iglesia que es activada en testimonio y es activada en poder insertar la palabra a los demás. Podemos decir muchas cosas y saber muchas cosas, Iván. Podemos hablar en lenguas, Amén. podemos profetizar, pero qué mejor que una iglesia de reino que venga a establecer el reino de Jesús. Y una iglesia que establezca el reino, según Mateo habla acerca del Padre Nuestro, es una iglesia que no cae en tentación, es una iglesia que no cae en el mal, porque dice la palabra así, mira, líbranos de la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, primero nos libras del mal, nos libras de la tentación, porque tuyo es el reino. Hombre que sale del mal, hombre que sale de la tentación, se establece en el reino que no le pertenece, sino que le pertenece a él. Jesús le dijo, no me acuerdo, parece que Herodes o a uno de los importantes le dijo, mi reino no está aquí en la tierra, o sea, mi A reino no Pilato, es sí. de este mundo. Entonces, cuando Jesús lo dice, nos da a entender que el reino no está en el mundo. Nosotros, dice que estamos en el mundo, pero nos pertenecemos al mundo. ¿Y quién somos nosotros? Somos, como decías tú delante, la gente del reino. Somos parte de este reino. Reino no es casa, reino no es palacio, reino no es propiedades, reino no es oro, no es dinero, reino son personas. Reinos son seres humanos, o sea, yo soy el reino, Aleluya. tú eres el Amén. reino, la gente es el reino, y cuando Él viene a reinar, Él no viene a reinar cosas materiales, Él viene a reinar personas, seres humanos. El rey Amén. terrenal Poderoso. reina personas, pero también reina palacios, ciertos países, ciudades, normas terrenales, pero el rey de reyes, que es Jesús, Él no reina cosas establecidas materialmente, Él viene a reinar sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Nosotros, tú, yo, la gente que nos está escuchando. Wow, qué tremendo, apóstol. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso escuchar de que el recurso humano para Dios es lo más importante.
que las cosas materiales Dios las usa para nosotros para mostrarnos su bondad aquí en la tierra, pero en realidad el recurso humano para Dios es lo más valioso y lo más maravilloso. Y eso es algo que mucho ministro no entiende. Y eso es algo que también mucha iglesia no entiende, que nosotros los ministros también estamos para cuidar ese recurso humano. Si nos desgastamos, como lo dice el apóstol Pablo, es por cuidar ese recurso humano. Es por tratar de enseñarle al recurso humano que Dios vino a salvar, que son reino, tratar de pulirlos, porque la iglesia es como un diamante en bruto, pero está sucia, está deforme, y Dios usa nuestras manos y nuestras vidas, que a veces, como hablábamos en el programa anterior, teníamos en el programa anterior al pastor José Gamboa de los Estados Unidos, hablábamos que no, el ministro, cuando Dios nos llama a nosotros y entramos en el ministerio, no necesariamente nos sentimos preparados. Vemos que otras personas están más preparadas en conocimiento intelectual, en conocimiento en materia económica, tienen mejores posibilidades, pero Dios nos llama a nosotros. Y la iglesia debe de entender esto, que estamos aquí porque deseamos agarrar ese diamante en bruto y pulirlo, limpiarlo, a fin de presentarle a Dios una perla preciosa, que en realidad eso es el reino, esa es la perla que dice el reino de los cielos. Es semejante a un hombre que encontró una perla en un campo y compró el campo, le tocó trabajar, y eso es lo que hacemos, queridos espectadores que nos están escuchando, eso es lo que hacemos con ustedes, trabajarlos, tocar el campo, romper piedra, a fin de encontrar en usted esa perla, que usted es el reino de Dios. Eso es lo que somos nosotros, reino. Principios tan simples, como ser luz en la tierra, como ser luz en este mundo, sal en esta tierra, humildad, sencillez de corazón, cosas así, nos vuelven a nosotros gente de reino. No son las cosas materiales, no son los bienes económicos, porque la verdad es que es la gracia de Dios. Según el libro de Eclesiastés, es el don de Dios que nos concede a unos ser ricos, otros ser medianamente económicos, y a otros los toca simplemente ser pobres y vivir de forma limitada. El mismo salmista David, ¿qué dijo? Señor, no me des demasiado para no ensoberbecerme y no me hagas pasar escasez para no hablar mal de ti. Hazme vivir conforme pueda dar en contentamiento, es la palabra. Y el mismo apóstol Pablo dice, sé vivir en lo mucho, en abundancia, y sé vivir en escasez. En todo estoy enteramente preparado. Entonces, apóstol, la gente del reino, hablando de lo que dice el apóstol Pablo, son gente que está enteramente preparada para toda buena obra, ¿verdad? Claro. Por eso, Iván, él dice que mi reino no es de este mundo. Cuando él dice mi reino no es de este mundo, él no solamente está hablando de algo físico en el cielo, ya palacios, calles de oro, él está hablando de su gente, de nosotros, que nosotros, como somos de su reino, no pertenecemos a este mundo. ¿Ya? Entonces, la iglesia, si entendiera el valor que Dios le da a ellos, ¿ya? Yo no sé si tú te acuerdas, antiguamente nosotros éramos ovejas, miembros de una iglesia, después pasamos a ser líderes y comenzamos a ponernos títulos, después pasamos a tener cobertura, paternidad, pero nos hemos olvidado ya de algo muy importante. Mira, yo soy pastor, igual tengo el ministerio apostólico, pero hay algo mucho más importante de todo eso, lo que acabo de decirte, que es el real sacerdocio, ¿ya? Porque nosotros valorizamos más un título, un ministerio o un oficio, que para mí es un oficio simplemente del apostolado, el pastorado, valorizamos mucho más. ¿Por qué? Porque la gente tiende a ver, ¿ya? O valorizar más un título de alguien o un oficio de alguien que el llamado sacerdotal de alguien. ¿Por qué? Porque la gente no entiende esa parte, que nosotros pertenecemos, como dice Pedro en el capítulo 2, versículo 9, que somos un real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio, y después dice nación santa. O sea, para que podamos entender ahora el valor que Él nos da. ¿Y por qué nos da ese valor? Porque de la única manera que podemos entrar a poder mirar y observar todo lo que Él tiene para nosotros, su presencia, su gloria, su poder. Entonces, la iglesia, muchas veces los hermanos se han olvidado de eso, le han dado poca importancia. Y yo lo dije ayer,
que cuando Él nos separa para un ministerio, el pastorado, el evangelístico, el profético, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la gente que va a ser beneficiada por Mm, eso. El así es. propósito del Señor Iván no es que seamos pastores. Si alguien cree que el propósito del Señor que fuéramos pastores o profetas o evangelistas o maestros, se equivocó. Ese no es el propósito del Señor. El propósito para un hombre que fue llamado al pastorado es para pastorear y cuidar. El propósito es cuidar a las personas. El Cuidado. evangelista no es un Así es. propósito ser evangelista, es un canal. ¿Para qué? Para traer gente a Cristo. O sea, el propósito es el resultado, no el medio. Entonces, la Así es. gente, como no entiende el principio, ya valoriza más el medio que el resultado. ¿Ya? Tú te puedes subir en un avión lindo, ya, un Boeing tremendamente grande, ya en primera clase, y tú muy feliz, y tú vienes a Chile o vas a Estados Unidos, y de repente te enteras que el avión va a África, a un país lejano, al desierto. ¿Ya? ¿De qué te va a servir subirte Wow. a un medio de transporte hermoso si no te lleva al propósito, no te lleva al fin para el cual tú te subiste a ese avión? Entonces, lo mismo ocurre con la gente ahora. Así es. Valoriza más, Iván, el medio que el fin. ¿Ya? Entonces, por eso nos hemos olvidado de cosas simples, como te acabo de decir. Nos hemos olvidado de ser luz del mundo, lo hemos olvidado de ser la sal de la tierra, lo hemos olvidado de amar, de bendecir, nos hemos olvidado de cosas que aparentemente son tan simples y le hemos puesto título a esto como gente de reino, como decimos nosotros, visión de reino, lo apostólico, lo profético, ¿ya? Y valorizamos más eso de lo que somos. Sí, fíjense que es muy interesante que nosotros le ponemos nombre a todo, eh, como una especie de una prima, como un nombre prima, es decir, unción profética, unción apostólica, o bueno, son unciones diferentes, o principios apostólicos, o principios proféticos, o principios evangelísticos, como acabamos de decir, gente profética, gente de reino. Vamos a tener un culto profético. Entonces sí, le ponemos un nombre, como un nombre o un seudónimo o Iván, una prima que la verdad que no hace la sí, diferencia. claro, Iván, lo que pasa, Iván, que si tú no haces eso, nadie te escucha, nadie te sigue, Claro. porque la gente se acostumbró ya a ver, ya no el testimonio, a ya no ver la integridad de la persona, ya no ver la familia ya y la santidad de ese hombre, sino empezó a mirar más el título, el reconocimiento Así es. ya humano. Entonces, la iglesia también ha caído en eso. Como yo siempre he visto que si te codeas con uno grande, la gente va a mirarte como grande. Mi Mm. papá me decía cuando yo era muy pequeño, era niño, me decía, júntate con los chiquillos más grandes para que crezcáis pronto. Entonces, era como una idea media rara que tenía mi papá. No, me junté con los grandes, pero nunca logré crecer mucho porque no se trataba de eso, Claro. de mi genética. Mira lo que acabo de decir, de mi genética, de mi ADN. Mi papá era de mi porte. O sea, no había mucho que pedir. Aunque me juntaba con muchachos de 2, 3 metros, yo iba a llegar a lo que me permitía mi genética, mi ADN. Su genética. Entonces, yo creo que en ese punto la iglesia ha cometido errores. Por eso lo dije anoche, que esta pandemia, esta cuarentena, este detente un poco, de dejar de hacer culto y tener luces, y en mi iglesia hay luces y música, dejar esta pausa nos está permitiendo pensar, meditar, qué no hemos hecho bien, qué podemos cambiar Ujú. basado a la Así es. escritura. ¿Ya? Entonces, ahora la gente está en su casa escuchando esta palabra, escuchándonos a nosotros. Posiblemente antes no hubiera podido ser así. Entonces, meditar, wow, ¿qué hice mal? Chupaya, creo que me valoricé muy poco. Ahora entiendo que soy un sacerdote. Ahora puedo entrar y hablar y ministrar las cosas del reino, igual que el otro. ¿Me entiendes? No sé si me estás entendiendo eso. Sí, sí, le entiendo claramente. De hecho, son cosas que personalmente me ha tocado vivir. Como usted dijo, las luces se han apagado. Es que hay luz en el ámbito cristiano, si se puede decir, hay luces que brillan demasiado, demasiado,
que opacan las luces de otros, si lo puedo decir de esa forma. Porque todos tenemos un grado de luz, pero hay luces muy potentes que nos opacan a otros. Entonces, esta situación en la que hemos sido sometidos, le ha tocado a cada uno brillar, porque yo sostengo esta analogía, apóstol. Ahora le tocó a cada papá y a cada mamá ser el pastor de sus hijos. En este encierro les tocó a ellos orar por sus hijos. Ya no estaba el pastor que los vaya a orar, ya no estaba el pastor que los vaya a ayudar cuando tengan un problema demoníaco o estén enfermos. Les tocó ejercer sacerdocio, papá y mamá en casa. Les tocó apóstol o pastor, deme un consejo para ya ahora sí poderlo aplicar. Entonces, este tiempo que estamos así es una prueba de parte de Dios y una oportunidad. No solo es una prueba que produce aflicción, ese es el negativismo que un sector puede tener. Hay que tener esta convicción de que esto es una oportunidad para demostrar que somos sacerdotes, que podemos ser luz, que siempre hubo potencial dentro de nosotros. ¿Cuál es el potencial? Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria de Dios. Y podemos transmitirle eso a nuestros hijos y a nuestros cónyuges, a nuestros padres. En mi caso, apóstol, he tenido casos con familiares con la enfermedad, con el COVID, y han necesitado la llamada del hermano, del primo, del sobrino, o sea, de mi persona, para poderlos asistir. Lastimosamente en el camino perdí a mi papá, pero gracias a Dios no he perdido más familiares, pero han sido restaurados porque me tocó ser sacerdote, me tocó ejecutar esa posición como real sacerdocio. Fíjese, nunca en mi vida hubiera creído conectar a mi familia y meterlas en una iglesia, pero a través de estas oportunidades de los medios digitales pude llegar a cada casa, en cada teléfono, en cada computadora de cada uno de mis familiares y darle el testimonio de la fe. Así que, pues, como usted lo dice, apóstol, llegó la hora en que las grandes luces se apaguen un poco o bajen su intensidad y las pequeñas luces comiencen a dar el tono que tienen que dar en su entorno, familias, amigos, su círculo cercano. ¿Verdad, apóstol? Mira, vuelvo a retomar el tema del real sacerdocio. Y cuando la iglesia no ha entendido ese mensaje, y eso ha detenido a la iglesia, lo que tú me acabas de decir, lo que tú hiciste con tu familia, o sea, la iglesia, los hermanos de nuestra congregación, los miembros común y corriente de nuestras congregaciones que no tienen un ministerio, que no tienen un pastorado, un apostolado, no tienen un llamado profético, se consideran poca cosa, se consideran no aptos para cumplir ciertas funciones en el cuerpo de Cristo. Ya posiblemente como iglesia no tengan ciertas responsabilidades en un culto, pero en el entorno total, en la vida cotidiana, si ellos se consideran, como dice la Biblia, que somos sacerdotes, y saben y se lee en la palabra que el sacerdote era el que intercedía, el que llevaba el holocausto al altar, el que tomaba las ofrendas de las personas. Si entendemos que tenemos esa validez delante del Señor, podemos alcanzar a mucha gente, ¿ya? Y ya no va a estar la excusa de que no está el pastor, de que no está el líder de la iglesia, que no está el evangelista, no puede hablar de Cristo. Cuando entendemos que el título mayor que un hombre tiene, que es aparte de ser hijo, porque ese otro tema, es el sacerdote, que el oficio más importante de un hombre y de una mujer es el sacerdocio, no es el apostolado, no es el profeta, no es el evangelista, o sea, es el sacerdocio, porque eso tenía libertad, él lo estableció, el sumo sacerdote es Cristo, pero nosotros somos sacerdotes delante de él, entonces eso nos da, vuelvo a repetir, la facultad de interceder, de orar, de predicar, de añadir palabras sobre cualquier persona y vamos a tener la cobertura del Señor sobre nosotros. Entonces, si la iglesia logra entender eso, te aseguro que el trabajo de los pastores, de los evangelistas o de cualquier hermano líder va a disminuir y la iglesia va a crecer poderosamente. Ese es un trabajo de integralidad en el cual cada uno sabe lo que tiene que hacer y hace como dirían los chilenos, su pega, su trabajo, ¿verdad? Fíjese que el apóstol Pedro dice el propósito, lo que estamos hablando. Dice, ¿para qué somos nación santa? ¿Para qué somos un real sacerdocio? ¿Para qué somos un pueblo adquirido por Dios? El mismo el apóstol Pedro dice,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama testimonio, para que uno pueda dar el testimonio. Como dijo el apóstol Ricardo, como usted mismo lo dice, apóstol, no necesitamos, bueno, yo creo que para ser maestro de la Biblia sí se necesita el estudio sistemático de las Escrituras, porque uno no puede enseñar piedra. Pero para dar testimonio, solo basta tener la comunión con Dios y contarle a la gente cómo tienes experiencia. Decir, oiga, tío, hermano, hijo, papá, esposo, ora al Señor. Se siente paz cuando tú oras, ora al Señor. Cuando tú le pides a Dios, Dios responde. Porque escrito está, danos hoy el pan de cada día. Si no le falta el pan a cada uno de nosotros en la casa, es porque Dios está respondiendo. De esas maneras tan prácticas se puede dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Es el poder del testimonio. Y eso va a ser, apóstol, que si la iglesia se activa y empieza a hablar ese testimonio, yo tenía insomnio y oré y Dios me hizo libre del insomnio, teníamos pesadilla, ese testimonio va a hacer que la iglesia nuevamente se vuelva a multiplicar. Claro, mira, yo sé, como pastor de una iglesia local, que hay un orden eclesiástico en las congregaciones. Bíblicamente, Efesios habla acerca del orden ministerial. Yo sé, tengo claro que cada ministro, cada hombre de Dios, un apóstol, un profeta, es necesario dentro del cuerpo para direccionar la iglesia, ¿ya? ¿Me entienden? La iglesia, los que están dentro, ¿ya? Pero el sacerdocio no solamente sirve para los que están dentro, sino también para los que están afuera, ¿ya? Entonces, por eso yo intento subrayar esto de que la iglesia ya entienda que ellos son una pieza fundamental para que el pueblo, como el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, los sacerdotes, eran fundamental para que todas las otras tribus entendieran que Dios estaba con ellos. Pero también entiendo que dentro de la tribu de los sacerdotes, dentro del cuerpo sacerdotal de nuestras iglesias, hay ciertas responsabilidades como lo había en ese entonces. Habían sacerdotes preocupados del candelabro, habían sacerdotes preocupados del incienso, de los panes, de sacrificar los altares, de ordenar, ¿cierto?, el tabernáculo. O sea, habían oficios dentro del sacerdocio. Lo mismo ocurre también en este tiempo dentro de nuestras iglesias. Ya cada sacerdote cumple una función. Ya lo que quiero yo decir a la gente, que no es más importante el que yo prendo el candelabro o que yo atiendo la mesa de los panes, sino que todo importa, todo nos lleva a un solo fin. Lo importante es que entendamos que somos parte de este sacerdocio y podemos de una u otra manera bendecir el cuerpo de Cristo. ¿Ya? No sentirnos ajeno, Iván, que no, que lo haga Iván, ya, por ejemplo, tú eres maestro, ya, de teología, tú eres un maestro de la palabra, entonces, pero eres un sacerdote, ya, ahora, ¿qué valoro más en ti? Tu sacerdocio, ya, pero bendigo tu maestría porque es parte del orden del tabernáculo, es parte del orden del altar, y eso nos trae beneficios. ¿Ya? Pero le estoy hablando de esa gente que dice que ellos no son pastores, que no son profetas, que no saben mucho de la Biblia, que no tienen mucha personalidad para evangelizar. O sea, esa gente tiene que valorizarse porque también delante de Dios son sacerdotes que tienen la obligación de presentar a Cristo, como dice Pedro, ¿cierto? Y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, amigos y amigas que me están escuchando y están recibiendo esta palabra de parte del Señor, lo que acaba de decir el apóstol es clarísimo. Te tenés que valorar. Dios derramó su sangre por ti. Y si no te queda claro eso que acabo de decir, el mismo apóstol Pedro está diciéndolo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que no te sientes pueblo, que tienes un problema en tu interior de identidad, que no puedes, que no debes. No. Aquí te está hablando la Escritura. En otro tiempo que no erais pueblo, y te lo afirma, pero ahora eres un pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, que te sientes indigno, que te sientes fuera del barco, que te sientes fuera del movimiento de Dios o de la visión de Dios o del diseño de Dios que tiene en esta tierra. Él te dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Así que el acceso que tú tienes, querido espectador,
para que seas una gente de reino, una nación real, un real sacerdocio, es alcanzado por la misericordia, no es ganado. No es como algunos por ahí creen que porque ya tienen un buen reloj o un buen auto, ya se ganaron una posición de ser reyes y sacerdotes o para demostrar. No, es por purita misericordia. No es del que corre, no es del que quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Así que usted que nos está escuchando en este momento, siéntase contento, siéntase gozoso, porque si está viendo esta programación es porque Dios le extendió su misericordia. Y si hay personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, esta es la noche para que usted abra su corazón y empiece una nueva vida. Le aseguro que no se va a arrepentir. El apóstol Ricardo lleva 20 años pastoreando y creo que lleva mucho tiempo más siendo cristiano. Yo llevo 15 años en el camino del evangelio y no me arrepiento de abrirle mi corazón al Señor. Aquel día, cuando yo tenía 14 años, era solo un adolescente, solo en mi casa, recibí al Señor en mi corazón, alcancé misericordia y desde aquella época me convertí en un real sacerdocio. Apóstol, estamos terminando la programación. Unas últimas palabras que usted le puede decir a toda esa audiencia. Acabo de ver que está conectada personas en los Estados Unidos que están escribiendo, pastores amigos. Hay gente en Argentina que está conectada en este momento, gente en Chile, su comunidad, la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto aquí en Guayaquil, toda está conectada, escuchando la palabra de parte del Señor. Veo gente del Perú también que está conectada, Colombia, veo gente de diversos lugares. En este momento, apóstol, estamos predicando lo que el libro de Mateo 28 creo que dice, hasta lo último de la tierra. ¿Qué puede decirnos con unas palabras finales de reflexión acerca del tema que hemos hablado de esto? Como usted lo ha dicho, lo he remarcado, somos una real sacerdocio. Sí, no lo olvidemos que somos un reino de sacerdotes que fuimos llamados para anunciar, o sea, es una orden, no es una condición ya de sí o no, es una orden. La iglesia tiene que activar lo que Dios le ha dado y esto no tiene que ver con una postulación. Cuando el gobierno da un bono, una ayuda, hay gente que postula, esto no se postula, esto no se estudia, no se capacita, esto simplemente se obtiene al recibir a Jesús. Él nos hace simplemente por pertenecer a su linaje, Él nos hace sacerdotes, intercedores, gente que puede canalizar a otros a la búsqueda de Cristo. Entonces, yo los motivo, los felicito y bendigo a cada hermana y hermano que nos está escuchando de diferentes partes de Chile, diferentes partes de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Argentina, a los amigos, a los pastores, les bendigo y creo que estamos en un tiempo crucial de la iglesia, donde la iglesia tiene que despertar. Cuando hablo de despertar, la iglesia, es el cuerpo en su totalidad, ya todos los miembros del cuerpo tienen que comenzar a funcionar porque se viene un tiempo precioso, un tiempo glorioso, un tiempo extraordinario. Y para terminar y saludarles, recuerden que para cruzar el Jordán necesitamos y llegar a la tierra prometida, necesitamos que los sacerdotes comiencen a tocar las aguas para que el Jordán, ¿cierto?, comience a secarse y así la gente y el pueblo comience a pasar a la tierra prometida, a la bendición de Dios. Ya, bendiciones, Iván, y gracias siempre por esta oportunidad que tú me das de compartir contigo una enseñanza más en el Señor. Amén, apóstol. Igualmente quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación de podernos compartir una palabra en estos medios, a todas las redes que tenemos y también a través de estos medios a todas las naciones. Hay una gran hambre y una gran necesidad por escuchar una palabra, como usted mismo lo dijo, una palabra pura, una palabra limpia y que venga a traer ese proceso correcto hacia el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia y obviamente también hacia muchos amigos que no son cristianos todavía, pero pueden llegarlo a ser. Apóstol Ricardo, siempre es un gusto tener una charla con usted. Salgo muy edificado, salgo muy edificado, salgo muy animado, muy consolado en mi corazón también y también motivado para seguir haciendo estos programas que van a bendecir al cuerpo de Cristo. Quiero enviarle un saludo a su esposa y a sus hijos allá a la distancia y a toda esa preciosa congregación de Proclamando Vida que están conectados viendo este programa. Les mando un fuerte abrazo. Me gustaría leer todos los comentarios que estoy viendo ahí, pero me va a tomar un largo tiempo. Así que gracias, Apóstol Ricardo, por estar con nosotros.
Queridos amigos y espectadores, gracias también a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Ha sido con nosotros un programa maravilloso hablando acerca del real sacerdocio o del reino de sacerdotes. Me gusta mejor esa palabra, el reino de sacerdotes. Esto usted tiene que tener en su cabeza. Usted pertenece a un reino de sacerdotes. Por lo tanto, le aconsejo lo siguiente: compórtese como un sacerdote, ministre a Dios como un sacerdote, ejecute su vida como un sacerdote, administre sus finanzas como un sacerdote, vístase. Ahora, con un sacerdote no estamos hablando como la liturgia de la iglesia tradicional, ¿no? ¿Verdad? No, hablamos de la posición del corazón, de que estamos en un continuo servicio al Señor, 24 horas, los 7 días a la semana, todos los 365 días del año. Somos un reino de sacerdotes. ¿Y saben qué? Al reino de sacerdotes, Dios le da todas las cosas materiales por añadidura. No hay que andar buscando. Así que llévese esta palabra de esperanza. No esté afanado y preocupado. ¿Por qué va a comer o qué va a beber el día de mañana? No se afane por la situación económica del país en el que se encuentra. No se afane por los problemas que se hablan tanto en las redes. Crea, compórtese como un verdadero sacerdote y Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Gracias por la conexión, gracias por todos los comentarios que me han escrito, gracias queridos amigos, los bendigo, oro por todos ustedes. De hecho, quiero orar por alguien que me acabó de pedir oración por sanidad y declararlo sano, el hermano Florencio Guerrero. No sé qué problema por él. Para que tú pongas tu mano poderosa en su vida, en su cuerpo, y Señor, haz una obra de sanidad. Ten misericordia de él, Señor. Extiende tu toque sanador, Padre de la gloria, y sea sanado y sea liberado del azote que tiene en su cuerpo. Dale paz en su vida, Señor. Llénalo de paz y de consuelo, Señor. Fortalece su vida espiritual, fortalece su alma, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a esta transmisión y a esta entrevista. Una última cosa, si esta palabra te pareció relevante para tu vida, para tu ministerio, para tu iglesia, para tus amigos y tus contactos, por favor, dale compartir, compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo en tu muro de Facebook para que se extienda por todos lados, en el nombre de Jesús, ¿ok? Nos vemos el día de mañana a las 10 en punto de la noche, nuestra programación. Bendiciones a todos. Chao, chao.